respecto a ese tema. Bien, y los precios de las bencinas que no dan tregua solo este año, escuche bien, sus valores han aumentado más de 320 pesos. Por ejemplo, la bencina de 93 octanos ya supera los 1.300 pesos promedio en todo el país. Queremos analizar esta situación y vamos a conversar con Juan Ortiz, economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos acá en el estudio. ¿Cuáles son los factores de esta alza sostenida, ¿no?, de hace harto tiempo ya del precio de las bencinas? Lo comentábamos ahí en esta presentación, más de 320 pesos promedio de este año que han aumentado el precio 93, 95, 97 octanos. Sí, así es. Lamentablemente estamos en un escenario económico complejo en relación con los fundamentales del precio de los combustibles. Este elemento al alza ha sido por efecto del precio del petróleo Brent. Claro. El precio del petróleo Brent, recordemos que en Chile importa cerca del 97% del combustible, del petróleo que utiliza. Por lo tanto, evidentemente está condicionado a los efectos del precio en el mercado internacional. ¿Y qué ha pasado con el precio del petróleo Brent? Después del proceso de reapertura en el año 2021, un shock fuerte de demanda que generó un alza de los precios paulatinamente, siendo que en el año 2022 la guerra, digamos, de Europa del Este, que empezó en febrero de este año, generó un impulso mucho más fuerte del precio, llegando a niveles cerca de $130 el barril del precio del petróleo Brent. Lo cual aquí tenemos un impulso muy fuerte del precio de este commodity que ha generado una tracción al alza en cuanto al precio en el mercado local. Y el otro elemento que también se ha dado o que también incide al alza ha sido el tema del tipo de cambio. Hoy tenemos un tipo de cambio que está cercano, ha fluctuado en torno a 900 pesos ya durante varios meses. Recordemos que hace ya unos meses atrás llegamos a niveles sobre 1.000 pesos. El dólar, por lo tanto, hoy tenemos un tipo de cambio relativamente depreciado por sus fundamentales, lo cual obviamente también incide en que el precio, en este caso de los combustibles en el mercado local, tengan una tendencia al alza. Ya, precio del petróleo, valor del dólar, desaceleración económica también, este escenario que ha sido bastante adverso en el último tiempo. Claro, o sea, la desaceleración económica, en todo caso, digamos, claro, va a generar un impacto en cuanto al precio en el mercado internacional, pero la incidencia es a la baja. Es decir, digamos, hoy tenemos como varias fuerzas. Tenemos una fuerza de oferta y tenemos una fuerza de demanda. La demanda hoy, digamos que va muy en camino con el proceso de desaceleración de la actividad económica global, que eso genera una menor demanda de crudo, pero por otra parte también está asociado a efectos de oferta, principalmente, digamos, el manejo que hace la OPEP en cuanto, digamos, a la oferta de crudo por una parte, y también problemas de restricciones en términos de producción, fundamentalmente porque durante la pandemia se dejaron de hacer muchas inversiones en el mercado. Por lo tanto, como se dejó de hacer inversiones en infraestructura, eso también genera impactos en términos de la oferta disponible de crudo en el mercado internacional. ¿Qué factor incide la administración del MEPCO también en esto? Claro, mira, realmente aquí el MEPCO, recordemos que el MEPCO es un mecanismo de suavizamiento en cuanto al precio de los combustibles en el mercado local. Y este mecanismo funciona a través de subsidios e impuestos, de tal forma que la variación semana a semana sea relativamente acotada, sea relativamente predecible. Hoy estamos hablando de que la variación cuando opera el MEPCO está en torno a 10, 11 pesos por litro. Y en este escenario hemos tenido subsidios permanentes durante ya casi año y medio, lo cual obviamente mitiga la variación semana a semana. Pero el MEPCO no es un mecanismo de fijación de precios, es un mecanismo de suavización de precios, de tal forma que, en cierto modo, los precios vayan cambiando, pero de una forma relativamente con poca volatilidad, a través de un mecanismo de subsidios que se va dando semana a semana, por lo menos lo que hemos visto en el último año y medio, y por lo tanto también eso incide a que hoy el precio al consumidor final sea mucho más bajo del que hubiese dado si no existiera el MEPCO. Exactamente. Recordemos que el actual gobierno ya ha hecho 2 inyecciones al MEPCO, ¿no?, para amortiguar el precio de las bencinas, ¿no? Sí, efectivamente. ¿En marzo fue el primero? En marzo, ¿de 150 millones de dólares? Exactamente. Digamos, el MEPCO cuando empezó a operar en agosto del 2014 teníamos un tope, tanto un tope superior como inferior de 500 millones de dólares. Es decir, que el MEPCO acumulado, es decir, vamos acumulando subsidios e impuestos, el máximo fuera 500 millones de dólares positivo como impuesto o 500 millones negativo como subsidio máximo del sistema. Pero esos parámetros se cambiaron este año y se fijó ya un tope de 750 millones. Perfecto. Después, en el mes de julio, se fue aumentando y hoy por hoy tenemos un límite máximo de operación del MEPCO de 3.000 millones de dólares. Ahora, recordemos que en este caso no es que hay un fondo del MEPCO. No, el MEPCO no es un fondo. El MEPCO lo que hace es que a través del componente variable negativo, que es un subsidio, lo que va haciendo es que el gobierno, el fisco, deja de recaudar. ¿Por qué? Porque en la estructura de precios tenemos un componente fijo, digamos en el caso de las gasolinas son 6 UTM por metro cúbico. Y hay un componente variable si es un subsidio negativo. Quiere decir que al final el impuesto efectivo para el Estado es el componente fijo de 6 UTM menos un subsidio, que puede ser un valor 2 UTM, 3 UTM, 4 UTM. Por lo tanto, el recaudo en ese caso sería mucho menor,
producto del subsidio. Por lo tanto, el Estado deja de recaudar. Entonces, lo máximo que puede dejar de recaudar hoy, como opera el MEPCO, es máximo 3.000 millones de dólares desde el punto de vista del MEPCO acumulado al día de hoy. ¿Que nos estamos acercando a eso? Nos estamos acercando, lamentablemente. ¿Qué ocurrió? Que hace más o menos 2 meses atrás veíamos que paulatinamente, por fundamentales, el precio tendía a desacelerarse, digamos, pero hemos visto ya en las últimas semanas que el precio ha venido aumentando por fundamentales, tal como comentaba anteriormente. Y hoy estamos estimando que posiblemente estamos hablando de que los subsidios acumulados del MEPCO sean en torno a 2.700, 2.800 millones de dólares. Por lo tanto, obviamente, si mantenemos un escenario donde se mantengan los subsidios durante varias semanas más, que es lo que pronosticamos, efectivamente existe un riesgo de que en últimas superemos el cupo. Ahora, y eso de aquí a fin de año, ¿no? Es posible, es posible. Ahora, hay que tener en cuenta un elemento importante, que la información que ha dado el Ministerio de Hacienda en términos de los valores del subsidio acumulado, el MEPCO acumulado, para hasta el mes de marzo. Por lo tanto, en cierto modo, lo que ha hecho el mercado es como pronosticar a partir, digamos, del consumo, del tipo de cambio, del valor de la UTM, cuánto vendrían a ser los subsidios que se han venido dando. Yeah. Por lo tanto, hoy ese es el escenario que tenemos, pero hay que tener en cuenta un elemento. Es muy poco probable que en la práctica se supere ese límite. ¿Por qué? Porque antes de que se supere el límite, el gobierno entraría a modificar seguramente este cupo para incrementar el cupo. Okay. Ya lo he hecho anteriormente. ¿Por qué pasaríamos si llegamos a ese cupo? Mira, si llegamos a ese cupo o lo pasamos, realmente sería algo inédito, no ha ocurrido, pero si llegase a ocurrir, el sistema lo que indica es lo siguiente. Dice, mire, dada la diferencia que tenemos entre el precio por fundamentales, si no existiese el MEPCO, versus el precio que hoy tenemos, esa diferencia tenemos que reconocerla en un plazo de 12 semanas. Ya. Y en ese sentido sería complejo. ¿Por qué? Porque en la práctica haría que el incremento semanal no fuera de 10, 11 pesos, sino sería un incremento semanal mucho más alto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del diésel. ¿Ya? El diésel hoy tenemos una diferencia de 330 pesos aproximadamente. Hoy. Ese dato va a cambiar en unos días más, cuando tengamos la nueva información, pero bajo el escenario que tenemos hoy, si tuviésemos supongamos que pasamos el límite, y decimos, bueno, tenemos que hacer lo que indica la ley, que simplemente reconocer durante 12 semanas. Estamos hablando de 330 dividido 12, 20 y tantos pesos por semana de incremento en el caso del diésel, para reconocer el hecho de que, en cierto modo, nos quedamos sin recursos, entre comillas, porque superamos la barrera de 3.000 millones. Yeah. Por lo tanto, estamos hablando de pasar de un incremento de 10, 11 pesos a un incremento de 26, 27 pesos. Exacto. Por lo tanto, evidentemente, sería un elemento bastante complejo para la ciudadanía, que ya hoy por hoy está enfrentando precios históricamente altos. Claro, porque por ejemplo hoy la de 93 octanos promedio país, el litro está superando los 1.300 pesos. Si no hubiese existido esta inyección de recursos, ¿no? Esta modificación que ocurrió, ya durante este año el MEPCO, sí. ¿Cuánto estaríamos hablando del precio? Hoy estaremos hablando que estaríamos con un precio al consumidor en torno a 1.470 pesos aproximadamente. Ya. Es decir, lo que quiero reconocer aquí y la importancia del MEPCO es que el MEPCO permite ese suavizamiento paulatino del precio. Por lo tanto, es una política óptima en el sentido de que, digamos, reduce en cierto modo la volatilidad. Pero insisto, el MEPCO no es un sistema de fijación de precios. Ya, exacto. El panorama es adverso, ¿no? O sea, por ejemplo, durante este año el precio del litro de 93 octanos solamente ha bajado 3 veces. Sí. O sea, durante 3 semanas. Sí. La de 95, 97, 2, si no me equivoco. Sí. Pero de aquí a 20 años... Claro, realmente es un escenario complejo por lo siguiente, porque, digamos, por ejemplo, hoy tenemos, por ejemplo, un MEPCO acumulado de 167 pesos aproximadamente en el caso de la gasolina 93. Quiere decir que esa diferencia hay que reconocerla semana a semana. Si solamente hacemos el cálculo a mano alzada de 167 dividido entre 10, estamos hablando de 16 semanas de incremento. Claro. Hoy. Ahora, obviamente sabemos que hay mucha volatilidad, aunque el precio del petróleo fluctúa día a día, vemos también que el tipo de cambio fluctúa día a día. Entonces, claro, cuando uno incorpora esos elementos, por ejemplo, vemos que hoy el tipo de cambio se ha tendido a apreciar marginalmente. Estamos hablando de un tipo de cambio que hoy está en torno a 930, 940 pesos. Y vemos que eventualmente lo que nosotros pronosticamos es un incremento al menos de unas 9 semanas más en el caso de la gasolina 93. 10 semanas en el caso de la gasolina 97 y unas 16 semanas en el caso del diésel. Es decir, pronosticamos que efectivamente, muy seguramente de aquí a fin de año, vamos a mantener incrementos permanentes, obviamente bajo la operación del sistema del MEPCO. Ya, en un escenario optimista, por ejemplo, hablamos de estos factores que inciden en esta alza sostenida del precio de las bencinas. Baja el precio del petróleo, el valor del dólar, también hay modificación. Claro.
finaliza, por ejemplo, invasión de Rusia a Ucrania, también factores que han incidido en esto. ¿Cuánto podría llegar a bajar? Porque uno dice, bueno, al final queda en ese precio, pero cuando los factores inciden positivamente, igual no baja el precio de la bencina, o si baja, lo que baja es marginal. Mira, cuando uno que escucha habitualmente el consumidor, no del automovilista. Claro, cuando uno mira el tema, digamos, obviamente que, el escenario de proyección en cuanto a los precios es complejo por lo que te comento, por la alta volatilidad. Ya. Ahora, ¿qué pasa hoy? Si vemos los números, hoy tenemos un precio del petróleo Brent que está en torno a entre 90 y 100 dólares el barril. Es decir, el precio fluctúa entre 93, 94, 97 y así lo hemos visto durante mucho tiempo. Y cuando uno mira los reportes, digamos, de las agencias internacionales, explican que efectivamente existen los fundamentales para que el precio se ubique en torno a este valor. Perfecto. Y cuando estamos hablando del tema del tipo de cambio, vemos que efectivamente, si uno mira la encuesta de expectativas del Banco Central, sí hay una tendencia más a una apreciación del tipo de cambio, ¿sí? En el margen. Por lo tanto, claro, lo que uno debería esperar es que este rally del alza se mantenga las próximas semanas y el precio se tendiese a estabilizar a un nivel más alto del que tenemos hoy. Ahora, cuando uno mira las proyecciones más de mediano plazo, ya para el próximo año, lo que dice el mercado es que el precio del petróleo no va a cambiar mucho lo que tenemos el día de hoy. Perfecto. Por lo tanto, lo que uno debería esperar, y ojalá así fuese, es que la tracción a la baja se diese más a través del tema del tipo de cambio. ¿Sí? Pero obviamente, como te comento, esos pronósticos tienen un grado nivel de incertidumbre. Pero claro, digamos, cuando llegase a bajar, digamos, por fundamentales, el MEPCO va a operar. ¿Por qué? Porque en ese caso uno puede ver, por ejemplo, que cuando ocurrió, por ejemplo, la crisis del COVID en el año 2020, el precio empezó a bajar en forma importante porque el precio del petróleo se descolgó en el mercado internacional, cayó en forma bruta, y ahí el MEPCO empezó a operar con impuestos, de tal forma que fue, digamos, paliando, entre comillas, la caída semanal. En ese momento era con otro sistema de variación semanal, pero el MEPCO va a operar. El MEPCO igual opera a través de subsidios o a través de impuestos. Ya, ahora dentro de la especulación también, ¿no? Por el proceso de los antecedentes que tú nos entregabas, Juan, en el mejor de los casos, por ejemplo, en un corto, mediano plazo, si se da un escenario a favor, ¿no? Más optimista, más bien queda el precio de esa manera, no es que bajen, sino quizás no sube tanto. Claro, exactamente. Eventualmente lo que uno debería esperar es que el precio aumente en las próximas semanas. Exacto, y que eso sí o sí. Claro, exactamente. Y a partir de ese elemento lo que uno debería esperar es que haya una cierta fluctuación al alza y a la baja, obviamente asociado al cambio que vamos a ver, en relación con el tipo de cambio, con el precio del petróleo diario que se dé en ese momento. Ya, estamos hablando de un alza de 320 pesos durante este año. A fin de año, ¿en cuánto vamos a llegar? Estamos hablando que nos quedan 8 semanas más con una variación en torno a 10 pesos por litro. Por lo tanto, estaremos hablando más o menos de 80 pesos aproximadamente de mayor incremento, digamos, bajo la operación del sistema del MEPCO. Entonces, podemos estar hablando de 400 pesos en términos acumulados. Exactamente. Y claro, y lo que más referencia tenemos de la 93 octano, teniendo en cuenta que es la que más se utiliza, ¿no? Más del 50%, si no me equivoco. Exactamente. Después la de 95 y exactamente, 95 y 97 es cerca del 50% en el caso de la bencina. Ya, perfecto. Bien. Juan Ortiz, nuestro economista, por supuesto que trabaja ahí en la Universidad Diego Portales, te queremos agradecer por este contacto, por darnos a conocer más antecedentes y el escenario que se vive día a día. Mañana es día jueves. Mañana harías una nueva alza en el precio de las bencinas. Así es, tal cual. Listo, Juan, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bien, vamos a la pausa y ya volvemos con más información acá en Canal 24 Horas.